Los duendes son criaturas míticas que se mencionan en muchas partes del mundo, y cada región puede tener su propia versión de estas historias. Según la tradición nicaragüense, se cree que los duendes son pequeños, malvados y demoníacos. Se dice que viven en los bosques, montañas, cuevas o cerca de los ríos. Se cuenta que pueden aparecerse a personas, especialmente muchachas jóvenes y niños, jugarle bromas, atormentarlos e incluso conducirlos a un final trágico. Esta historia se remonta a muchos años atrás en una tranquila comunidad de Boaco, donde un humilde hombre llamado Tomás habitaba junto a su esposa e hija María, una bella adolescente que estaba a punto de cumplir sus 15 primaveras. Tomás siempre había anhelado riquezas y éxito, y en su desesperación por alcanzarlos, decidió buscar una solución en los rincones más sombríos de la magia y la superstición. Paralelo a esta historia, en la comunidad se comenzó a propagar el rumor sobre unos duendes que acechaban la zona. Se decía que eran seres malignos que secuestraban a muchachas jóvenes y a niños, pero también se contaba de que eran criaturas mágicas que concedían deseos. Esto llegó a oídos de Tomás, quien en su búsqueda de poder y riquezas decidió arriesgarse a buscarlos para hacer un pacto con estas criaturas malignas. Fue así como en una noche tempestuosa, Tomás se aventuró en el bosque más cercano y en el cual decían que estaban los duendes, siguiendo un antiguo sendero hasta llegar a una encrucijada. Allí, frente a un viejo árbol retorcido de chilamate, donde se habían visto muchas veces a las pequeñas criaturas, Tomás los llamó una y otra vez, sin recibir respuesta alguna. Estaba a punto de darse por vencido, cuando se le ocurrió ofrecer su alma a cambio de riquezas y prosperidad para su familia. Fue en ese instante donde un fuerte viento azotó las ramas de aquel macabro árbol. La fuerza era tal que arrastró al sujeto por varios metros. Decepcionado y triste, Tomás regresó a su casa. Al día siguiente, muy de mañana, la pequeña adolescente les comentaba a sus padres que toda la noche tuvo la sensación de que alguien la vigilaba. Tomás rápidamente concluyó de que todo fue producto de su imaginación a consecuencia de los rumores que andaban en la comunidad. Poco después, Tomás comenzó a experimentar un aumento inexplicable en su fortuna. Sus negocios prosperaron rápidamente, y después de años intentándolo, por fin lograba ganar el premio mayor de la lotería. Adquirió tierras y su familia comenzó a vivir una vida de lujos. No quisieron trasladarse a la ciudad, pero sí construyeron una enorme casa en sus propios terrenos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el precio que pagaría a cambio sería muy alto. Llegó el cumpleaños número 15 de la hija de Tomás, y como era de esperarse, la fiesta fue un total derroche de dinero. Pero a partir de ese día, María comenzó a ser acosada por los duendes. Al comienzo solamente escuchaba ruidos y veía siluetas dentro de su cuarto, pero conforme fueron pasando los días, el acoso fue peor. En las noches, sus risas siniestras invadían el cuarto de la joven. Ella despertaba aterrorizada, sintiendo que le tocaban de pies a cabeza, y siempre con la sensación de que algo la observaba en la oscuridad. Su salud comenzó a deteriorarse gradualmente. Su rostro pálido y sus ojos perdieron su brillo. Tomás, atormentado por el remordimiento, descubrió la verdad detrás de los sucesos que aquejaban a su hija. Al hacer aquel pacto con los duendes, había acordado que el precio a pagar sería su alma, pero los duendes decidieron tomar el alma de su hija, pues era una muchacha virgen y de 15 años, tal y como ellos preferían a sus víctimas. El horror lo consumió mientras se daba cuenta de la terrible decisión que había tomado. La comunidad de Boaco estaba sumida en el miedo y la desesperación. La historia de los duendes y su víctima se propagó rápidamente, envolviendo a la región en un aura de oscuridad y misterio. La gente susurraba sobre la niña hermosa cuya vida había sido marcada por un pacto maligno. Finalmente, la salud de María se deterioró hasta un punto de no retorno. Su débil cuerpo no pudo soportar más la influencia maligna de los duendes, y luego de muchos meses de lucha entre doctores, sacerdotes, medicamentos y rezos, falleció en su cama, rodeada por el lamento de su familia y el escalofrío de toda la comunidad. Poco tiempo después, Tomás no pudo soportar más el cargo de conciencia y decidió quitarse la vida. La mujer de Tomás, al escuchar el disparo y encontrar el cuerpo sin vida de su marido, perdió la cordura al instante, y en un arranque
quizás de locura o quizás de resignación, decidió quemar la casa donde ambos vivían, reduciendo sus paredes, lujos y sus cuerpos a total ceniza. Los duendes siguen merodeando por los alrededores, susurran en los oídos de aquellos que se aventuran a pasar cerca de donde ocurrió este triste acontecimiento, recordándoles la trágica historia de María y la imprudencia de su padre. Yalahuina, un municipio del departamento de Madrid, ubicado al norte de Nicaragua. Es en este lugar donde se narra la existencia de una cueva en cuyo interior se escuchan tambores y el cantar de un gallo. Se cree que esta es o era la casa de un duende y que en algún lugar de este misterioso lugar hay una espada de oro y una canasta de flores, pero nadie ha logrado encontrarlas. En Yalahuina habitaba una anciana que conocía al pie de la letra esta leyenda. Ella relataba que esa cueva está ubicada en medio de unos matorrales, a unos 5 kilómetros al suroeste de Yalahuina, en el sector conocido como El Rodeo. En la cueva o casa del duende hay trazos de cercos de piedras, el cual era un corral donde se ordeñaban vacas. También cuenta la anciana que el duende salía de su cueva y esperaba en una quebrada cercana a una joven que llegaba a lavar maíz. La llenaba de flores y luego se regresaba a su cueva a cantarle a la joven desde la entrada de esta. La anciana que cuenta el relato visitó la cueva del duende y la experiencia no fue muy buena que digamos. Al llegar al lugar, contó que se sentían sensaciones extrañas, como un escalofrío recorriendo todo el cuerpo y una especie de fuerza que impedía adentrarse a la cueva para explorarla. La anciana creía que el espíritu del duende sigue penando y que tiene pendiente alguna promesa con la Virgen de Santa Ana, patrona de Yalahuina. Ahora no le queda más que sonar los tambores en señal de alabanza. Aunque hay otros pobladores que afirman que el duende no murió, solamente decidió ir a vivirse a otro lugar, pero que de vez en cuando regresa a su antigua morada. Sea cual sea el desenlace que tuvo el famoso duende, lo cierto es que en Yalahuina aún se maneja que la leyenda del duende es 100% real, y bastaría con realizar una visita al bonito municipio y preguntar a los lugareños por él. Aunque las generaciones actuales poco conocen de esta historia, aún existen habitantes que pueden confirmar el lugar exacto en donde se encuentra la cueva. Y quién sabe, a lo mejor se podría encontrar algo muy interesante al visitarla. En esta ocasión les traigo una serie de eventos extraños ocurridos a Luis Vallecillo, un fiel seguidor de nuestro contenido y que tuvo la amabilidad de contarnos sus experiencias con los duendes en un orden cronológico muy interesante para que comprendamos el desenlace de esta fuerte experiencia. Sin más que agregar, comencemos con el relato de Luis. Hola, soy Luis y esta es mi experiencia con duendes. El primer contacto. En el año de 1999, yo tenía 11 años y una de mis hermanas recién acababa de nacer. Mi familia y yo vivíamos en una típica cuartería de Managua. Nunca habíamos tenido problemas de índole paranormal hasta ese año. A mi papá se le apareció en 3 ocasiones un hombre el cual bloqueaba el camino para llegar a casa. Mi papá era un hombre musculoso, campeón nacional de fisicoculturismo, pero aún así no era capaz de arremeter contra este extraño, el cual desprendía un aura negativa y nunca se dejó ver el rostro. Él sentía que su instinto le decía, no te acerques. Un día, el hombre extraño no se apareció más, pero en la casa comenzaron los sucesos extraños. Cosas que se caían solas, ruidos, risas, cosas que se perdían. Pero lo más extraño era que mi hermana, quien era una bebé, aparecía en camas distintas o incluso debajo de la cama donde ella dormía. De inmediato mi mamá, una mujer leonesa, comprendió que se trataba de duendes, quienes tenían interés en llevarse a mi hermanita. Así que empezó a tomar todas las medidas para evitar que esto pasara. En la cuartería se filtró que habían duendes merodeando,
pero no se tomó como serio hasta que fenómenos extraños ocurrían en toda la cuartería. Una noche mi mamá tuvo que salir, mi papá estaba trabajando y los vecinos no se encontraban ninguno. Me tocó cuidar a mis hermanas de 7 años y 9 meses respectivamente. Mi hermana, la bebé, estaba en una hamaca y mi otra hermana y yo estábamos jugando, cuando de pronto siento un frío recelo que pasa por mi espalda. De inmediato veo hacia la hamaca y esta pasó de 0 a 100 en un segundo. La hamaca se mecía con tanta fuerza que mi hermanita despertó y empezó a llorar. De inmediato tomé a mi hermana de 7 años y la saqué del cuarto hacia el patio. «Quédate aquí y no entres por nada», le dije. Entré nuevamente y la hamaca seguía meciéndose igual de fuerte. Entonces me puse en medio y mi hermanita chocó contra mí. Tomé la hamaca y podía sentir los tirones que una fuerza invisible estaba ejerciendo sobre ella, al mismo tiempo que escuchaba algo reírse muy tenuemente, como si estuviese lejos. Finalmente pude tomar a mi hermanita y salí corriendo para el patio. Estaba muy asustado, pero mi instinto me decía que debía proteger a mis hermanas. Así que las abracé mientras de lo lejos veía a la hamaca seguirse meciendo sola, y ruidos en la cocina, como si todo estaba cayéndose. Mi mamá llegó 2 horas después. Yo pasé todo ese tiempo afuera con mis hermanas. Entonces le comenté todo. Nos metimos y no daba crédito a lo que veía. Estaba todo igual, como si nada había pasado. Pero mi mamá me creyó, y 2 días después bautizó a mi hermanita. Los fenómenos cesaron y la normalidad volvió a la cuartería. No volvimos a tener problemas de índole paranormal en esa casa. Hasta que... La fábrica. Para el año 2002, mis padres decidieron mudarse a la casa de mi abuela paterna. En un principio no me pareció la mejor idea, pero ya que yo tenía 14 años y mi hermana, que en el primer relato tenía 7 años, ya tenía 10. Ella es la protagonista en esta nueva historia. Como en todo primer año en un vecindario nuevo, tocaba conocer nuevas cosas. Tomó un tiempo la adaptación, pero al final nos ubicamos. Un día mi hermana de 10 años nos despertó de un grito a medianoche. Todos nos asustamos y mi mamá corrió donde ella. ¿Qué pasó, hija?, le preguntó. Tuve una pesadilla horrible, le dijo, mientras mi hermana hiperventilaba del susto. Soñé que estaba en un lugar muy oscuro, como una casa vieja. Había un árbol de ceibo viejo y sus raíces sobresalían del suelo. Entonces, de ese árbol salió un hombre pequeño, que era como un anciano, y me tomó de la mano a la fuerza. Me arrastró hacia el árbol, yo le gritaba que me soltara, pero simplemente no me hacía caso. Continuó contando mi hermana. Tranquila, hija. Era solo una pesadilla, le dijo mi mamá para tranquilizarla. Luego de unos minutos, todos volvimos a dormir. Pasaron los días y mi mamá nos metió a mí y a mi hermana en una escuelita pagada, donde íbamos los chicos de la cuadra. En esa misma escuelita estaban mis primos, quienes eran contemporáneos con nosotros. Todo iba con normalidad hasta que llegó ese día tenebroso. Para ir a la escuelita, debíamos pasar frente a una fábrica de carbón abandonada, la cual tenía accesos donde podía entrar un niño o un adolescente delgado. Ese día, por mero descuido, mi hermana se me adelantó por unos metros y ella pasó sola frente a la fábrica. Entonces la escuché. Comenzó a gritar con un horror indescriptible. Al oírla, corrí junto con mi primo a ir a buscarla. Cuando llegué, mi prima, quien iba cerca de ella, la tenía abrazada. Cuando la tomé le pregunté, ¿quién te hizo esto? Era el anciano de mi pesadilla. Me estaba llamando con una mano y en la otra tenía un dulce, me decía mientras señalaba a la fábrica de carbón abandonada. En lugar de miedo sentí una rabia como ninguna otra. Llévatela y trae a un adulto, le dije a mi prima. Tomé un palo de escoba que estaba por ahí y me metí a la fábrica. Mi primo me siguió y buscamos por toda la fábrica al anciano. Cuando llegamos al fondo de la fábrica, vi con incredulidad un árbol de ceiba con las raíces por fuera, tal y como lo había soñado mi hermana. Entonces algo nos empezó a atacar a pedradas. No podíamos ver de dónde venía, solo sentíamos cómo nos daba en el cuerpo o cómo caían alrededor nuestro. Escuchamos como si algunas puertas se abrían y cerraban en nuestras espaldas, pero no veíamos nada. Todo era muy oscuro. Entonces ambos quedamos perplejos ante un grito que retumbó con fuerza y nos puso la piel de gallina. Váyanse.
Sentí como la cabeza me crecía y los pies parecían estar hechos de plomo. «Vámonos», me dijo mi primo, con la voz entrecortada. Yo estaba muerto de miedo, pero también quería venganza. Al final sentí instintivamente que debía irme. «Corre», le dije a mi primo, y ambos salimos despavoridos. Cuando salimos, mi papá y mi tío venían entrando. Les contamos todo y ellos también entraron, no sin antes mi papá decirme: «Andate a la casa». Obedecí y cuando mi papá y tío regresaron nos dijeron que no vieron ni escucharon nada, algo que nos dejó extrañados a mi primo y a mí. Lo ocurrido se regó como pólvora y tacharon la fábrica como maldita. Al cabo de unos años, unos empresarios la compraron y la volvieron vidriería, pero cada trabajador de ahí reporta haber tenido algún tipo de experiencia paranormal en sus jornadas laborales, especialmente en el turno nocturno. El Santuario de los Duendes. En el año 2010 ya tenía 22 años. Me había vuelto fanático de un programa mexicano llamado Extra Normal, el cual contaba todo tipo de experiencias paranormales durante exploraciones urbanas. Mi hermana, la del relato anterior, ahora ya tenía 18 años, y ambos disfrutábamos de este programa los domingos a las 10 de la noche. Un día, viendo Acción 10, salió un reportaje de José Abraham Sánchez acerca de su visita al Santuario de los Duendes, ubicado en el barrio Bombonasi en Masaya, lugar donde, contaba la leyenda, habitaban duendes en una cueva pequeña. Pero para llegar a esta cueva se debía pasar por un camino por el cual donde vieras era solo monte. El camino es un cauce natural que va a dar a la laguna de Masaya. La leyenda decía que en algún momento del siglo pasado se habían reportado varias desapariciones de niños en esta zona. Las niñas nunca fueron encontradas, pero los niños sí. Fueron encontrados muertos en la laguna. Se creía que las niñas fueron hechas esposas de estos malévolos duendes. Como ya tenía experiencia con estos espíritus burlones, decidí decirle a mi primo, el mismo del relato anterior, que fuéramos a hacer una gira al Santuario de los Duendes. Primero me dijo que sí, pero faltando solo un día para el evento, el cobarde se arrepintió. Llegó el día y yo estaba listo con mi cámara de rollo. Había comprado un rollo nuevo, llevaba agua, comida y un par de tizas. Fui a la UCA y tomé el bus para Masaya. Al llegar tomé un taxi y solicité que me llevaran a Bombonasi. ¿Allí dónde?, me preguntó el taxista. Al Santuario de los Duendes, le dije. Me vio y me dijo: ¿qué vas a hacer allí, y solo?, me preguntó extrañado. Quiero ver si son ciertas las leyendas, le respondí sin chistar. De camino a mi destino, el taxista me contó todo lo que envolvía a este lugar y hasta me dio su número de teléfono. «Llámame en caso de que pase algo», me dijo. Entonces llegué al famoso lugar. Había un rótulo que decía: «Bienvenido al Santuario de los Duendes», y luego una caída diagonal que llevaba a un camino hacia la izquierda, el cual era envuelta por dos muros naturales de tierra con abundante vegetación. Bajé y comencé mi camino. Mi objetivo era llegar a la cuevita famosa. No habían pasado ni 5 minutos cuando empecé a escuchar algo. Era nada. El lugar lo envolvía un silencio sepulcral como ningún otro. Ni siquiera se escuchaba algún ave o insecto. El taxista me dijo que una vez abajo era solo seguir recto y eso hice. Yo inicié mi recorrido a las 9 de la mañana y según yo caminé por varios minutos, cuando logré llegar a una caída de agua por donde bajé y seguí caminando. Unos 50 metros después, las cosas se empezaron a poner raras. Empecé a sentir desorientación y después de eso el supuesto camino único se tornó un doble camino, derecha e izquierda. Esto no fue como me lo dijeron, pensé, pero como un ex Boy Scout decidí tomar el camino de la derecha dejando una marca de tiza que me sirviera de guía. Empecé a caminar por este camino y 2 minutos después empecé a escuchar silbidos lejanos y rocas que empezaban a caer desde arriba, como si alguien caminara por arriba de mí. Me puse en alerta y comencé a tomar fotos a diestra y siniestra. También pensé que podía ser algún ladrón. Iba al tanto de mi teléfono midiendo el tiempo recorrido, que no debía ser más de 1 hora, pero misteriosamente mi teléfono se apagó para no encender el resto del recorrido. No presté mucha importancia, así que seguí caminando. Desde mi perspectiva ya llevaba 35 minutos desde que inicié el recorrido, pero no daba con el lugar. Habían zonas donde la vegetación era tan densa que estaba oscuro y mi cuerpo empezó a sentir que algo no andaba bien. Sentía que alguien me vigilaba, que me venían siguiendo y algunas rocas ya no solo caían cerca de mí,
empezaron a caer a mi alrededor, y los silbidos eran más comunes, algunos lejanos, otros como si los tenía a mi espalda. Mi cuerpo resentía gran tensión, los pies me pesaban y la cabeza me dolía. Llegué a un lugar donde habían lo que parecían restos de ropas de niños manchadas de algo rojo. Entonces, mi intuición me dijo, regresate. Lo pensé por un momento, pero luego desistí y seguí adelante. Tenía que llegar a la cueva, pero el camino parecía extenderse más y más. Me sentía tan desorientado que por un momento pensé que estaba caminando de regreso o en círculos. Continué lo que parecía 1 hora y 30 minutos según yo. Entonces me quedé parado evaluando todo y si valdría la pena seguir. Fue ahí cuando lo vi. Una silueta pequeña a unos 60 metros. No distinguía lo suficientemente bien, pero sí pude notar un abdomen pronunciado y unas orejas largas, así como un rostro extraño y sin ropa. Me vio y se metió en la maleza. Mi cuerpo no respondió, simplemente se quedó ahí paralizado. Quería ir tras él, pero mi instinto me gritaba, me suplicaba que me fuera. Los silbidos se intensificaron. Sentía que lo tenía a la par y las piedras ya no parecían caerse por gravedad. Estaban dirigidas a mí. Entonces me desbloqueé y salí corriendo, buscando la salida. Tenía la sensación de que algo venía atrás de mí, como si tratara de hacerme daño. Todo se puso peor cuando busqué las guías y ya no estaban. Llegué al camino doble y desde mi perspectiva se veía igual a como estaba cuando entré. Parecía que en lugar de salir estaba entrando de nuevo. Tomé la decisión de ir por la izquierda, corrí y corrí hasta que me quedé sin aire. Cuando me detuve me sentí aliviado. Cuando reconocí la caída de agua que había pasado al entrar, la sensación de confusión y desorientación poco a poco se fue quitando a medida que salía. Los silbidos y las rocas habían desaparecido. Finalmente llegué a la salida. Saqué el teléfono y lo que vi fue algo que me sorprendió y aún hoy me sigue sorprendiendo. Eran las 9:25 de la mañana. Tan solo estuve ahí 25 minutos, pero desde mi perspectiva habían sido al menos 2 horas. ¿Qué había pasado? ¿Mi estado de confusión me hizo percibir más tiempo del que había pasado en realidad? Nunca lo sabré. Llamé al taxista y me fue a recoger. Le conté todo y me dijo que según lo que él sabe de ese sitio, los duendes habían intentado perderme en algún lugar. Me despedí y regresé a casa. Cuando llegué le conté a mi mamá y abuela todo lo sucedido. Me levantaron con tremenda regañada y mi mamá me pidió la ropa para quemarla. Cuando lo hizo notó 5 manchas rojas en el pantalón. Identificó que me habían tocado de alguna manera y me dijo que debía andar con cuidado. Luego, como una semana después, caí hospitalizado por 3 días por una extraña infección cardíaca. Y mientras estuve fuera había dejado escondido el rollo para luego revelarlo. En ese lapso, mi hermana, como todos los domingos, se quedó viendo Extra Normal, ella sola a las 10 de la noche. En eso golpearon la puerta que daba a la calle y ella tiró la mirada hacia una rendija que tenía a la puerta donde podías ver quién tocaba. Para su horror, lo que vio fueron 2 piernas pequeñas que parecían no tener cintura o torso. De inmediato apagó todo y se fue a embozar a la cama. Al día siguiente fui dado de alta y pensé en el rollo, así que fui a buscarlo, pero el rollo había desaparecido. Investigué si lo habían botado o algo, pero mi mamá me juró no haber tenido nada que ver. Aún hoy me pregunto si esa aparición tuvo que ver con eso.